¿Qué pasa, smartfanáticos? Hoy tengo la comparativa entre el Galaxy S5 de Samsung y el Nexus 5 de LG. Vamos a verla. El Galaxy S5 tiene unas medidas de 14,2 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Todo ello en 145 gramos. El Nexus 5 tiene unas medidas de 13,78 centímetros de alto, 6,91 centímetros de ancho y 8,5 milímetros de grosor. Todo ello contenido en un peso de 130 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y bueno, como veis, en lo que más se diferencian es en la altura. El S5, a pesar de tener una pantalla de un poquito más, de 0,15 pulgadas más, es bastante más alto que el Nexus, como lo podéis ver ahí. Bueno, empezamos. En el Nexus tenemos el auricular, sensores y cámara, abajo tenemos un LED de notificaciones y los botones alojados en la pantalla. En el S5, auricular, cámara y sensores a la derecha, y un LED de notificaciones a la izquierda. Abajo tenemos un botón físico, el de Home, y dos táctiles de retroceso y de multitarea. Arriba tenemos en el Nexus micrófono de cancelación y el jack para auriculares. En el S5 nos encontramos con el jack para auriculares, el micrófono de cancelación y el puerto infrarrojo. En el lado izquierdo tenemos en el Nexus el botón de subir y bajar volumen, al igual que en el S5. Abajo nos encontramos con el altavoz, el micrófono y la entrada para micro USB en el Nexus, y en el S5 nos encontramos con el micrófono y la entrada para micro USB, que como sabéis es 3.0. Y bueno, por último, en el lado derecho nos encontramos con el botón de apagado y encendido en los dos. Además, en el Nexus nos encontramos con la bandejita para la microSIM. Bueno, vamos con la parte trasera de los terminales. Como sabemos, pues nos encontramos la cámara principal, lógicamente. En el Nexus la tenemos arriba a la izquierda, junto con el flash LED. Y en el Samsung arriba centrada, junto con el flash LED, un pequeño sensor de ritmo cardíaco. Y abajo tenemos el altavoz. En cuanto a materiales, como sabéis, los dos son plásticos, un plástico muy parecido, lo único que el de Samsung tiene una pequeña serigrafía en puntitos y demás, pero es un plástico muy gomoso y el tacto es muy parecido. El Galaxy S5 tiene una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas Full HD y una densidad de 431 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD, una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 16 megapíxeles y una batería de 2800 mAh. El Nexus 5 monta una pantalla IPS de 4,95 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 445 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,26 GHz y 2 GB de RAM, una memoria interna de 16 y 32 GB no ampliable, una cámara delantera de 1,3 megapíxeles y trasera de 8 megapíxeles y una batería de 2300 mAh. Os dejo con un vídeo. Primero el sonido saldrá por el Nexus 5. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and Adam and Empezamos con el rendimiento. Como sabéis, en ambos está corriendo Android 4.4.2 y bueno, el Nexus no tiene ningún tipo de capa de personalización, es Android puro, mientras que en Samsung nos encontramos con el TouchWiz. Ya tenemos el Chrome abierto y bueno, os pongo las pantallas en el mismo ángulo. Y lo que digo siempre, aunque pueda parecer que el tono de la pantalla del Samsung es rosa, en realidad no es así, es un tono azul muy ligero y que no se aprecia a no ser que lo compares con una pantalla como puede ser una IPS, en este caso la del Nexus 5. Si no, ya os digo que el tono azulado apenas se aprecia y, como digo, el vídeo exagera mucho este tono.
Bueno, vamos con la navegación, empezamos con The Verge. Ha cargado el Nexus y el S5. Iguales. Tenemos un vídeo por aquí. Un pelín antes el Nexus. Vamos a ver. Nexus y S5. Iguales. Nexus y S5. Empezamos con YouTube. Publicidad. S5. S5. S5 de nuevo. Y bueno, vamos al último. Y S5. Empezamos con los juegos. Primero vamos al Will Blood. Ha cargado el S5 un poquito antes. Empezamos una partida rápida. Y S5. Vamos al Vector. El S5 carga antes el juego. Empezamos una partida. El S5 es más rápido. Vamos al Modern Combat 4. Parece que carga más rápido el S5. Empecemos una partida. Y el Nexus ha empezado un poquito antes. Por último vamos al Need for Speed.
exactamente igual. Hora de la cámara. Como sabéis, el Samsung tiene sensor de 16 megapíxeles y el Nexus de 8 megapíxeles. Empezamos con el diseño y los materiales. Aquí yo les daría un empate, no sé, personalmente creo que son terminales muy diferentes, pero me gustan los dos, no tendré un ganador claro. Y bueno, como sabéis los materiales, pues plástico los dos, pero un tacto muy parecido y la verdad que dan sensación de buena calidad ambos. En cuanto a pantalla me quedaría con la del Nexus 5, sobre todo porque creo que los blancos los reproduce bastante fieles a la realidad, cosa que no hace la del S5, ¿vale? Que la del S5 reproduce unos negros muy puros y tal, pero en los blancos aquí flaquea un poquito y le da un tono azulado que a mí no me termina de convencer, por eso elijo la del Nexus 5. Eso sí, también tengo que decir que la pantalla del S5 tiene más brillo que la del Nexus 5 e igualmente se ve perfecta en todas las condiciones, cosa que antes con las otras Super AMOLED anteriores no pasaba. En cuanto a rendimiento ya he visto que están muy parejos, posiblemente las web las habrá antes el Nexus, YouTube el S5 y juegos muy igualados, un poquito más rápido el S5. Aquí la diferencia de procesador se nota un poquito. En cuanto a cámara, me quedo con la del Nexus, creo que ofrece mayor detalle y tal. Posiblemente en el futuro hagan actualizaciones los de Samsung y mejoren la cámara, pero a día de hoy yo me quedaría con la del Nexus. Y bueno, por último batería, aquí gana claramente el S5. Le consigo sacar 1 hora más de pantalla que al Nexus 5, que la verdad sea dicha, es bastante. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.